Indometacina ya sabemos para qué sirve actualmente. Cierre del ductus arterioso en pediátricos. Es difícil que un ductus arterioso llegue a la adultez. Se va a complicar eso, ¿sí? Entonces esas patologías cardiovasculares se corrigen en la niñez. Hay una pregunta que es, ¿cuánto tiempo le podemos dar al recién nacido para que cierre solo? Y el tiempo es 3 meses. ¿Verdad? Si no se cierra en 3 meses, hay que intervenir o médicamente o quirúrgicamente. ¿Verdad? Bueno, pasamos al ketorolac, fármaco muy utilizado en la urgencia, en la jaqueca, ¿verdad? Antes de evolucionar al paracetamol codeína, que viene en forma de comprimidos. Esto funciona muy bien, vienen ampollas y viene también en dosis comprimido, ¿sí? Bueno, es considerado uno de los analgésicos más potentes. Si ustedes quieren calmar el dolor, van a elegirle al ketorolac, ¿verdad? Van a ver que cada uno tiene una especialidad, ¿sí? En el caso del ketorolac, su especialidad es el dolor. Entonces, es considerado uno de los más potentes analgésicos no esteroideos, ¿verdad? Bueno, también es antiinflamatorio, pero ustedes ya ven que es moderado o bajo, no tiene un buen poder antiinflamatorio. También nos dice y nos aclara analgésico potente en la fase aguda, en el periodo corto del dolor, ¿verdad? Porque hay fase crónica, que ahí ya este fármaco no hace efecto antes del opiáceo, ¿verdad? Porque la ventaja que dijimos que tenía este fármaco era que no era adictivo, ¿verdad? No producía dependencia. ¿Qué podría ser un fenómeno de dependencia? Por ejemplo, ustedes no se administran el fármaco y no es solamente que se va a exacerbar el dolor, que va a empeorar el dolor, sino que van a aparecer síntomas de abstinencia, ¿verdad? Van a empezar a temblar, sudoración, dolor precordial, dificultad respiratoria, depresión, convulsiones, ¿verdad? Pueden convulsionar incluso por abstinencia. Entonces, muy importante es iniciar primeramente este fármaco y luego evolucionar a un fármaco de mayor potencia como el opiáceo, ¿verdad? Bueno, dijimos que viene de 20 miligramos y 10 miligramos por vía oral, intramuscular e intravenosa, ¿verdad? La vía de elección para dolores agudos, intensos, fuertes es la vía intravenosa. La vía intramuscular tarda más tiempo en hacer efecto y tiene menor, digamos, concentración plasmática. Bueno, también hoy disponemos de la vía sublingual, que tiene un inicio de acción mucho más rápida que si es por vía oral. Por ejemplo, no se quieren inyectar, ¿verdad? O tienen fobia a las jeringas, una opción es la vía sublingual. Bueno, duración del tratamiento, menos de 5 días, como dijimos, 3 a 5 días máximo, y luego considerar cambiar de terapéutica o plantearse otro diagnóstico. Algo está fallando, ¿verdad? Bueno, después tenemos el diclofenac, que no es un buen analgésico, ¿sí? Ahí dice analgésico, antipirético, antiinflamatorio, pero su ventaja, en este caso su especialidad, es la inflamación, ¿verdad? Es muy buen antiinflamatorio, como dice acá, mucho más potente que la indometacina incluso, por tener una similitud con los coxib que prácticamente tienen la misma selectividad, ¿sí? Bueno, es uno de los AINES más utilizados, eso ya sabemos, se utiliza muchísimo. Y originalmente se fabricó sódico, diclofenac sódico, pero ¿cuál era el problema? Producía hipertensión, ¿verdad? Inducía o empeoraba la hipertensión, entonces tuvieron que crear el diclofenac potásico, ¿verdad? Que hoy prácticamente todos los diclofenac vienen en forma potásica. Bueno, su semivía es corta, 1 a 2 horas, y va a depender con qué vehículo le acoplan, ¿verdad? Si es la epolamina, por ejemplo, tiene un inicio de acción mucho más rápido. Si quieren un efecto antiinflamatorio corto, van a usar epolamina. Si quieren un efecto largo,
como en el caso de la artritis reumatoidea, por ejemplo, que necesitan un largo tiempo de antiinflamación. Este siempre es el periodo de 3:30, 4:30. Siempre pasa alguien con su buffer. Desde el año pasado que queríamos hacer un estudio psicológico de qué será que tiene en la cabeza para poner esa música, ¿verdad? Cuando estás ahí en tu quinto sueño. Bueno, hay que analizar la psicología del que pone fuerte su música, ¿verdad? Bueno, la semivida corta obliga a dosis más altas, eso es lo que dije, ¿verdad? Su semivida es muy corta, lo que le agregan los vehículos como colestiramina obliga a alzar la dosis. Bueno, este fármaco viene de 50, 75 y 100 de liberación prolongada. Y de universal forma viene 75 miligramos en vía endovenosa, en ampollas, ¿verdad? Bueno, en cuanto al ibuprofeno, hoy en día es el fármaco AINES, por lo menos en nuestro medio, muy utilizado. ¿Por qué? Porque tiene bajos efectos adversos, muy pocos efectos adversos, a corto y a largo plazo, muy inocuo, ¿verdad? Entonces, nos dice, inhibidores no selectivos de la COX-2, prácticamente todos son inhibidores no selectivos de la COX-2, deriva del ácido propiónico y tiene poder analgésico y antipirético. Ambos son moderados, ¿verdad? No son muy buenos antipiréticos, no es una primera opción para la fiebre, ni para el dolor. Pero, como tiene bajos efectos, se le utiliza mucho tanto en adultos como en niños. Bueno, vienen cápsulas, comprimidos, cápsulas blandas. Van a ver que esto se comercializa mucho, hay muchas propagandas, muchos comerciales. Supuestamente tiene una ventaja en la liberación, que las cápsulas blandas se liberan más rápido y hacen inicio de acción más rápido, pero todo es comercial, ¿verdad? Viene también en gotas y en suspensión, así como ampollas también ya están disponibles para el tratamiento intensivo, ¿verdad? Bueno, tiene una dosis máxima que es 3.200 miligramos por día. ¿Y por qué se utiliza tanto? Porque tiene bajos efectos secundarios. Un índice de gastritis asociado con ibuprofeno es muy, pero muy bajo, ¿verdad? Y viene de 200, principalmente en jarabe o en suspensión para niños, 400, 600 y 800 miligramos en comprimido o cápsulas blandas. Bueno, después tenemos el naproxeno, que viene en comprimidos y cápsulas, ¿verdad? Más bien, esto no viene para el tratamiento endovenoso. Es un antiinflamatorio potente, solamente viene por vía oral, su absorción es muy buena. Uno de los que más se absorbe mejor es el naproxeno. ¿Para qué podríamos utilizar en la vida de médico? Justamente, acá nos dice que reduce el riesgo de infarto agudo de miocardio. Se le parece mucho a la aspirina, ¿no? Reduce también el riesgo de infarto agudo de miocardio o cualquier cardiopatía isquémica, siempre y cuando sea diabético, ¿verdad? En los pacientes disglucémicos que tienen mayor lesión endotelial, funcionan mejor. Bueno, y se usa para la artritis reumatoidea juvenil. También hay una subdivisión que le afecta a los adolescentes, ¿verdad? Bueno, dolor, algo muy especial que comparte con el ibuprofeno es que se utiliza mucho para la dismenorrea primaria. Ahora, ¿qué es dismenorrea primaria? Es aquella menstruación que se acompaña de dolores intensos, tipo cólico, ¿verdad? Tipo retortijones, que imposibilita, digamos, la deambulación de la persona, en este caso de sexo femenino, ¿verdad? Hay personas que sufren de dismenorrea, entonces estos fármacos alivian con mucho beneficio, ¿verdad? Ese tipo de patologías relacionadas a la menstruación, ¿verdad? Y también en la tendinitis gotosa aguda, funciona también para la crisis gotosa aguda. Viene por vía oral en 100, 250 y 500 miligramos. ¿Cuál es un efecto adverso muy frecuente que van a encontrar con el naproxeno? Es también las lesiones gástricas. Así que, si van a utilizar en estos pacientes, tienen que proteger con un prazol, ¿verdad?
Bueno, piroxicam, otro inhibidor no selectivo, COX-1 y COX-2, analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Muy buen antiinflamatorio sobre todas las cosas. La concentración plasmática es de 2 a 4 horas y su semivida es el fármaco analgésico no esteroideo que tiene mayor vida media, ¿verdad? Llega hasta 50 horas. Muy largo. Los otros eran 1 a 2 horas. Este llega a 50. Bueno, entonces, aprovechando su larga vida media y su consumo cada 24 horas, se utiliza para los tratamientos crónicos. ¿Cómo qué? Artritis reumatoidea. Ustedes saben que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué será que le pasa? ¿Verdad? Habría que hacer una colecta y regalarle unos auriculares, ¿verdad? Una apoyada. Bueno, ese ya va a pasar, ¿verdad? Hace un recorrido así. Bueno, usamos para patologías crónicas, artrosis también. No se recomienda para el tratamiento agudo porque su concentración tarda tiempo en hacer efecto. O sea, las 24 horas recién vamos a tener un efecto máximo, ¿verdad? Y dosis 20 miligramos cada 24 horas. Larga vida media, mayor intervalo de dosis. Dipirona también viene con el condimento que se llama metamizol. ¿Se recuerdan que se le parecía al metimazol, que es un antitiroideo? Entonces esto después va a dar lugar a confusión. Bueno, droga antipirética por excelencia, ¿verdad? Es el mejor antipirético que van a conseguir. Tiene un efecto similar en analgesia al ketorolac, ¿verdad? Prácticamente son el mismo efecto analgésico. Esa ventaja demostró la Sociedad de Oncología, ¿verdad? Con los pacientes oncológicos, demostraron que la dipirona tenía prácticamente el mismo efecto que el ketorolac como efecto para el dolor, ¿verdad? Recuerden que los oncológicos lastimosamente sufren de mucho dolor en su mayoría de las veces, ¿verdad? Bueno, como les dije, si quieren calmar la fiebre, principalmente en los niños de manera aguda, van a elegirle a la dipirona. Si quieren evitar o hacer un tratamiento profiláctico para la recurrencia de la fiebre, van a elegirle al paracetamol, ¿verdad? Nunca a la aspirina. Bueno, también se usa en adultos, muy buen antipirético, ¿verdad? Uso para el dolor somático y síndromes febriles. Recuerden que los niños convulsionan y puede haber compromiso de vía respiratoria y muerte si no solucionan el proceso febril. Bueno, ¿cuál es lo que yo pago? ¿Cuáles son las consecuencias por el uso prolongado de dipirona? No por el uso agudo. Anemia, leucopenia y trombocitopenia. Finalmente esto se llama pancitopenia, ¿verdad? Produce una depresión de todas las series mieloides, hemoglobina, glóbulos blancos y plaquetas. Pero tras el uso crónico, ¿verdad? Puede llegar a producir una aplasia medular. Por eso el peligro de la dipirona, ¿verdad? Principalmente en los tratamientos largos, 1 a 3 meses. Bueno, y recuerden, nunca olviden que el fenómeno de hipersensibilidad más frecuente relacionado con AINES es el más alergénico de todos. Por lo tanto, no les recomiendo que utilicen esto en un medio no hospitalario. ¿Cuál es la ventaja? El pronóstico se cumplió. Encima tienen mal gusto musical, ¿verdad? Qué pésimo. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de que le apliquen dipirona en un hospital versus en una casa particular, ¿verdad? Es que si da una reacción de hipersensibilidad grave, tipo anafilaxia o shock anafiláctico, van a poder tratarle, ¿verdad? A tiempo. 15 minutos máximo el tratamiento. Después ya hay un periodo de irreversibilidad. Bueno, en cuanto a la dosis habitual es de 0,5 a 1 gramo, ¿verdad? Cada 6 a 12 horas es el intervalo de dosis. Pero si ustedes fíjense que si usan uno cada 6 horas van a llegar a 4 gramos por día.
¿verdad? Entonces recuerden que su máxima dosis es 3 gramos día. Lo ideal sería 1 gramo cada 8 horas. 1 gramo cada 8 horas. Los cirujanos, por ejemplo, usan mucho 1 cada 6. Y ahí ya llegan a 4 gramos por día. Bueno, comprimidos viene universalmente de 500 miligramos. La Novalgina viene de 500 miligramos. ¿Es cara? No, es muy barata, ¿verdad? Gota de 250 y 500 miligramos por ml en suspensión. Y las ampollas todo vienen por 1 gramo. Esto es muy importante que se aprendan para las recorridas médicas que van a tener dentro de poco. Suelen preguntar de cuánto viene la dipirona, ¿verdad? 1 gramo. ¿Verdad? ¿Esto preguntamos en el examen? No. ¿Verdad? Si saben, perfecto, pero yo no suelo preguntar muchas dosis en el caso de AINES porque hay muchísimas. Y ahora mismo va a ser muy difícil que se memoricen, ¿verdad? Entonces me sirve más que sepan para qué funciona, para qué se usa, ¿verdad? Cuál es el uso, cuáles son las reacciones adversas, los efectos secundarios. Eso es muy importante y prefiero que se dirijan a aprender eso antes que los números, ¿verdad? Aparte, el cerebro ahora mismo es muy volátil con los números. Van a aprenderse y mañana se olvidan. Eso se aprende ya por el camino, ¿verdad? Cuando asocian con la clínica, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, clonixinato de lisina. Sí, evidentemente está haciendo el circuito. Se va hasta allá, después viene ahora. Bueno, clonixinato de lisina. Un fármaco que no se habla mucho, ¿verdad? Pero tiene una ventaja que no muchos saben, que es justamente el bajo efecto a nivel renal. Ese vasoconstrictor renal y daño renal con este fármaco es muy bajo. Entonces es recomendado para los dolores, principalmente analgésico y antiinflamatorio, en los pacientes que tienen riesgo de padecer algún tipo de evento renal. Los renales crónicos, agudos, etc. Bueno, y nos aclara, no tiene ningún uso para lo que es antiplaquetario ni antipirético. O sea, para fiebre ni agregación no funciona. Solamente usamos para dolor leve y moderado. Generalmente vienen comprimidos y ampollas. Precio elevado. Comparativamente con otro fármaco, este cuesta caro. Tiene muy buen poder analgésico, pero cuesta dinero. Tiene un problema también que las ampollas duelen mucho. Siempre los pacientes se quejan de dolor a la administración, ¿verdad? Bueno, meloxicam tiene 10 puntos por encima de selectividad COX-2, o sea, se inclina más a ser un selectivo COX-2, o sea, antiinflamatorio puro, con menos efectos gastrointestinales. Esa era la ventaja de ser un selectivo COX-2. Con respecto al piroxicam, por ejemplo, ¿verdad? Y luego tenemos por último los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa tipo 2, ¿verdad? Que son los COXIP. Celecoxib y acá nos pone etoricoxib. Como le dije, se usa más en los procesos inflamatorios graves. Las artritis, ¿verdad? En el chikungunya se usó mucho y funcionó bien. En la artritis reumatoidea, en la artrosis, son los fármacos que tienen mayor eficacia y potencia. Solamente tengo que tener cuidado en las personas que tienen riesgos cardiovasculares, como diabético, hipertenso, dilipidémico, arteriopatías. ¿Qué más puede ser? Obesidad. Todo aquel que tenga predisposición a desarrollar trombosis. Mujeres con consumo de anticonceptivos orales que de por sí tienen 3% más probabilidad de desarrollar trombos. Y celecoxib, acá viene de 200 miligramos día y nos recomienda, por supuesto, siempre iniciar a dosis baja y por corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque tienen efectos gastrointestinales, ¿verdad? En este caso, los efectos son más bien sobre las arteriopatías, ¿verdad? Procesos obstructivos, trombóticos. Bueno, ¿cuánto tiempo duran por grupo? Calculan aproximadamente. Acho que o prazo que o senhor deu, pero Sí, pero la vez pasada, por ejemplo, un grupo ahí estuvo media hora, vino muy inspirado, ¿verdad? Esto. Por eso depende de ustedes, ¿verdad?